Si quieres estudiar ICT y no sabes por dónde empezar, hoy te voy a explicar lo esencial que necesitas para operar como un verdadero trader institucional, sin relleno, sin paja, directamente al grano. Llevo muchísimos años estudiando ICT, me he visto absolutamente todos los contenidos que te puedes imaginar de ICT y hay infinitas horas, lo cual si lo juntas y empiezas a estudiar por todos lados, lo que pasa es que te acabas liando y no sabes realmente qué es lo que has estudiado, por lo que el resultado es que no entiendes absolutamente nada. Yo he pasado por todos esos errores, pero gracias a mi experiencia hoy te puedo enseñar exactamente en lo que te tienes que enfocar a partir de ahora con la metodología de ICT. Y lo más importante, te voy a ahorrar muchísimos periodos de frustración y mucho tiempo. Así que si realmente quieres operar como un auténtico trader rentable, bienvenido a este curso de ICT. Primero de todo hay que entender qué es ICT y cuál es la metodología que utiliza ICT para realmente conseguir entender el mercado. Y aquí te acabo de dar una pista muy importante. La metodología de ICT no se basa en una estrategia fija, no se basa en una estrategia estática, sino que se basa en entender exactamente cómo funciona el mercado. Y esto para mí es de las partes más importantes. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Quiero que te imagines que tú, por ejemplo, estás trabajando en un trabajo. Si no entiendes lo que estás haciendo, no vas a poder realizar ese trabajo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bien, lo que va a suceder es que te van a despedir. ¿Por qué? Porque no sabes lo que estás haciendo y como no sabes lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Bien, dicho esto, vamos a extrapolarlo al trading. Es decir, si yo no entiendo por qué se mueve el mercado, si yo no entiendo hacia la dirección que va el mercado, no soy capaz de entender todos los movimientos del mercado, lo que va a pasar es que voy a perder dinero en el mercado porque no soy capaz de entender los movimientos. Y aquí nace la metodología de ICT, ser capaces de entender realmente cómo funciona el mercado y cómo funciona el algoritmo. Sí, has escuchado bien, si nunca lo habías escuchado, el mercado es un algoritmo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las dos funciones principales de este algoritmo? Es decir, ¿cómo se mueve el precio? ¿Y cuáles son las funciones? ¿Por qué se mueve hacia una dirección u otra? Pues mira, estate atento con esto que te voy a explicar, que es súper importante. El algoritmo tiene dos funciones, ¿vale? La primera función es liquidar, ¿vale? Lo voy a poner así, liquidar, y la segunda función es rellenar ineficiencias, ¿vale? Liquidar y rellenar ineficiencias. Ahora vamos a ir paso a paso para que entiendas exactamente qué significa liquidar y rellenar ineficiencias. Vamos con el primer punto, liquidar. ¿Qué significa liquidar? Bien, liquidar significa que si el mercado, imagínate que está haciendo estructura, imagínate que estos son los bajos y estos son los altos y el mercado cada vez crea bajos más altos y altos más altos. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia alcista. Liquidar quiere decir que el mercado viene, saca un bajo importante para coger fuerza, es decir, entrar también en esa zona de descuento, coger fuerza para luego seguir subiendo. Eso es liquidar. Liquidar es llevarse un alto o un bajo importante. Bien, una vez dicho esto, vamos al siguiente apartado, que sería rellenar ineficiencias. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a poner exactamente el mismo ejemplo que vas a tener aquí. El mercado está subiendo, ¿vale? Nos encontramos en esta zona, ¿vale? Exactamente lo mismo. Y para bajar, antes de llegar a este punto para liquidar, aquí se ha generado una ineficiencia. Ahora mismo te voy a enseñar exactamente lo que es. Lo que necesita el mercado es venir, rellenar esa ineficiencia, coger impulso para ir a buscar esa toma de liquidez. Relleno una ineficiencia para coger impulso y acabar con mi objetivo, que es liquidar este bajo. Y lo mismo pasa viceversa, cuando ya liquida este bajo, el siguiente objetivo es el último alto creado. ¿Qué sucede? Que necesita rellenar ineficiencias para ir a buscar ese último alto creado.
Así es como se mueve el mercado, así es como se mueve el algoritmo. Si nunca habías escuchado esto, de verdad, empieza a aplicar esto, vete al gráfico, que ahora por supuesto iremos al gráfico y lo vas a ver, pero vete al gráfico y empieza a verlo, porque el mercado únicamente se mueve en base a estas dos condiciones, así de sencillo. ¿Qué significa que haya una ineficiencia? Ahora mismo te lo voy a enseñar. Una ineficiencia, también llamado Fair Value Gap, significa lo siguiente. En el caso alcista, lo que tenemos que tener son una consecución de 3 velas, ¿vale? Es importante, sí o sí tiene que haber una consecución de 3 velas. Y en esa consecución de 3 velas, necesitas ver sí o sí para que se genere esa ineficiencia, ¿vale? Donde el precio luego va a venir a buscarla para seguir subiendo. Sí o sí necesitas que el alto, el punto más alto de la primera vela, es decir, esto, no deba coincidir nunca con el punto más bajo de la tercera vela. Es decir, tercera vela, punto más bajo, esto de aquí. Puedes observar que entre la primera, el punto más alto de la primera vela y el punto más bajo de la tercera vela hay una especie de vacío. ¿Puedes ver este vacío que hay aquí? Bien, pues este vacío nosotros le vamos a llamar Fair Value Gap. FVG. Fair Value Gap, también llamado ineficiencia. Lo que va a hacer el precio es venir, se va a apoyar en esta ineficiencia para luego buscar ese objetivo que será liquidar el último máximo creado. ¿Vale? Entendiendo esto, nosotros para ejecutar correctamente un setup lo que necesitamos es esperar a que venga a rellenar la ineficiencia, tratar de buscar unas confirmaciones y ir a buscar esa compra hacia ese máximo creado. Por supuesto, ahora mismo os voy a enseñar una estrategia, vais a aprender muchos más conocimientos de ICT, pero quiero que tengáis en cuenta las funciones principales. Las funciones principales son estas: rellenar ineficiencias y liquidar altos y bajos importantes. Ahora bien, os lo quiero hacer súper sencillo, no quiero complicaros la vida, quiero que realmente entendáis cómo funciona el mercado y vosotros seáis capaces de, por ejemplo, aplicar esta misma estrategia que os voy a enseñar ahora mismo. No me quiero tirar 1 hora, 2 horas explicándoos 1000 estrategias o 1000 conceptos de ICT cuando realmente lo único que necesitas es esto que te estoy explicando. Si te doy 1000 y miles de contenidos, lo único que hago es que te lío. Y yo, como te he explicado al principio de este vídeo, yo no quiero liarte, yo quiero enseñarte que realmente seas un trader rentable y realmente puedas sacar dinero del trading. Y hay que hacerlo sencillo, hay que hacerlo simple, hay que hacerlo muy fácil, muy visual, ¿vale? Y eso es lo que yo quiero transmitirte en este vídeo, ¿vale? Entonces, ya tenemos los conceptos, ya sabemos cómo funciona el algoritmo, ya tenemos esos conceptos principales de ICT y ahora mismo vamos a segregar lo que sería el mercado en dos zonas. Apunta bien esto que te voy a decir. El mercado se divide en dos zonas: sesión de Londres y sesión de Nueva York. Sesión de Londres desde las 2 a.m. hasta las 5 a.m. Sesión de Nueva York desde las 8 a.m. hasta las 11 a.m. Esto, como puedes ver, está en horario, lo estoy diciendo en horario Nueva York, ¿vale? ¿Por qué horario Nueva York? Porque las instituciones operan en horario Nueva York, entonces yo te voy a dar la hora en Nueva York. Sin embargo, esto simplemente lo que tienes es extrapolarlo a tu país. Por ejemplo, en España, horario de Londres sería desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Sesión de Nueva York sería desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Ahora bien, esto también es muy importante y es un error que comete muchísima gente. Tony, si se pasa del horario ya no puedo operar. Absolutamente sí que puedes operar. Es decir, tú piensas que esto es un algoritmo y está creado para estar cambiando constantemente de patrón. Es decir, lo que a lo mejor una vez te lo da a las 8 de la mañana, te lo puede dar a las 12 de la mañana. ¿Entiendes? No significa que tengas que coger esa ventana de tiempo totalmente cerrada y de ahí no salgas. No, eso no es cierto. Te doy una guía para que sepas dónde se encuentra la mayor parte de la volatilidad en el mercado. Pero tampoco quiero que seas estricto en eso. Sé un poco flexible, porque el algoritmo está hecho apuesta para cambiar y lo que una vez te lo da 1 hora, te lo va a dar en otra. ¿Vale? Entonces,
Es muy importante que entendáis esto, es súper importante, porque no tenéis que ser full estrictos, tenéis que tratar de fluir con el mercado. Y ahora veréis lo sencillo que es fluir con el mercado. Ya os he enseñado un poco cuál es, como os he dicho, el algoritmo, os he enseñado ahora mismo el tema de los horarios. Vamos a ver un setup muy sencillo, el cual yo tomé y lo podéis ver. Mirad, aquí tenéis lo que es mi canal gratuito de Telegram, donde allí siempre enseño las operaciones que tomo e incluso con anterioridad os enseño la operación que voy a tomar, ¿vale? Esta operación que os voy a enseñar es exactamente esta operación de aquí. Ahora mismo os la voy a explicar al detalle y podéis ver cuál fue el resultado que saqué. ¿Vale? Fueron 2 cuentas, en total más de $9.000 en profit únicamente en esta sola operación. Tienes el link del Telegram totalmente gratuito en la descripción. Ahora bien, dicho esto, lo que te estoy enseñando es que únicamente te fijes en lo que te tienes que enfocar. Si eres capaz de fijarte en esto, te aseguro que vas a ganar dinero en trading. No tengo ningún tipo de duda, pero necesito que solo te fijes en esto y no empieces a buscar otro tipo de estrategias o ideas. Fíjate que yo no utilizo ningún tipo de indicador. ¿Por qué? Porque los indicadores son data pasada. Yo no necesito indicadores para saber lo que me está haciendo el precio. Yo no necesito indicadores para saber si se me está creando una divergencia o si tengo el precio en sobrecompra o en sobreventa. ¿Por qué? Porque soy capaz de verlo. Soy capaz de verlo porque tienes el eje de la X y el eje de la Y. El eje de la X es el tiempo y el eje de la Y es el precio. Y en base a eso ya lo sabes, así de sencillo. Muy bien, quiero que te fijes en este ejemplo que te voy a enseñar ahora mismo. Y ahora vamos a pasar de esas altas temporalidades a esas bajas temporalidades para que tú mismo seas capaz de ejecutar correctamente el setup. Y lo primero que tienes que hacer cuando entras en el mercado es irte a las temporalidades más grandes. Quiero que te vayas a las temporalidades más grandes y seas capaz de decirme hacia dónde va el precio y por qué. Fíjate, si yo me voy a semanal, puedo ver que el mercado constantemente me está haciendo altos más altos y bajos más altos. Podemos concluir que ahora mismo estamos en una dirección alcista, en un bias alcista. Vamos a diario. ¿Qué podemos ver en diario? Fíjate que en diario exactamente estamos haciendo lo mismo, altos más altos y bajos más altos. En diario sigue lo que es la dirección del semanal. Vámonos a 4 horas, a ver qué nos dicen 4 horas. En 4 horas es más de lo mismo, altos más altos y bajos más altos. Es decir, fíjate cómo todas las temporalidades que te estoy enseñando están alineadas. Esto es un escenario perfecto para ir a favor de la tendencia y aprovechar las compras. La cuestión es cómo yo soy capaz de esperar al momento exacto donde tengo que ejecutar correctamente la compra, colocar correctamente el stop loss para tener un buen riesgo-beneficio y llevarme, por ejemplo, lo que yo me llevé ese día. Pues ahora mismo te lo voy a explicar. Lo que tienes que hacer es muy sencillo. Te presentas, por ejemplo, lo que sería en la sesión de Londres, ¿vale? Sesión de Londres. Fíjate en la sesión de Londres. Tenemos en una hora, como puedes ver, mercado alcista. Mi único foco es comprar, no quiero buscar nada más que no sean compras. ¿Por qué? Porque me está dando compras el mercado. Entonces, fíjate qué sucede. El mercado entra, digamos, esto es el 1 de julio de 2025, entra y empieza a acumular. Si yo me voy a 4 horas, vamos a ver cuáles son las funciones principales del algoritmo, ¿verdad? Funciones principales del algoritmo, liquidar y rellenar ineficiencias. Vale, vamos a ver. Si las funciones principales del algoritmo es liquidar y rellenar ineficiencias, voy a marcar las ineficiencias que tengo más cercanas. Fíjate, como yo ahora las estoy marcando, tenemos esta ineficiencia aquí, tenemos esta ineficiencia aquí también, recordar el for value gap que os he explicado antes, y aquí tenemos las dos ineficiencias más cercanas. Bien, vámonos a una hora. Estas son las ineficiencias en 4 horas. En una hora tengo este es el último alto creado, este alto de aquí. Entonces este sería mi punto de liquidez. Recuerda, sería mi máximo, mi objetivo. ¿Vale? Entonces, fíjate cómo el mercado lo que hace es que viene, entra en la ineficiencia de 4 horas. ¿Ves? Entra en la ineficiencia de 4 horas. Es exactamente esto de aquí, como puedes ver aquí y aquí. Entra en la ineficiencia de 4 horas y automáticamente se dispara hacia el último máximo. El algoritmo primero necesita rellenar una ineficiencia antes de ir a buscar el punto más alto, que sería el último alto creado.
¿Entiendes cómo todo empieza a cobrar sentido? Y la lógica de mercado cada vez lo vas entendiendo más. Ahora bien, vamos a lo más importante, cómo yo soy capaz de capitalizar esto y ejecutar correctamente un setup ajustando muy buen riesgo-beneficio. Bien, si yo me voy a 15 minutos, fíjate lo que sucede en 15 minutos. En 15 minutos, fíjate cómo entramos dentro de lo que es la sesión de Londres, por eso separamos las sesiones, porque ahí es donde entra la real volatilidad. Nosotros lo que buscamos es que haya volatilidad en el precio. Dicho esto, podemos ver cómo en 15 minutos viene, entra en el 4 Valley Gap y vemos que la vela de 15 minutos es como bastante fuerte. Es una vela muy contundente, como justo entra y automáticamente reacciona. Bien, vámonos a 5 minutos a ver qué vemos. En 5 minutos vemos lo siguiente, y aquí es lo que yo quiero que se te quede en la mente y a partir de ahora solo ejecutes esto. Solo ejecutes esto. Si eres capaz de hacer esto, vas a ganar dinero en trading. No tengo ningún tipo de duda, pero tienes que ser estricto con esto que te voy a explicar ahora mismo. Fíjate en 5 minutos como automáticamente al liquidar, al entrar en la ineficiencia, automáticamente tienes 3 velas fuertes, verdes, que te rompe la última estructura creada. ¿Ves? La última estructura creada, y esto es un consejo que te voy a dar, es que te fijes en el cuerpo de las velas, no en la mecha. Es decir, a mí me confirma el rompimiento cuando el cuerpo cierra por encima de la última estructura creada. Tony, ¿yo cómo sé que es una estructura? Muy sencilla. Quiero que hagas lo siguiente. Marca los altos y los bajos. Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Vale, si tú marcas esto, ves que aquí resulta que hay algo diferente. Vale, pues esta es una estructura que hace un nuevo bajo, rompiendo el último anterior creado. Perfecto. Quiero que para tu confirmación no te fijes en el punto más alto, que sería este. No, tú necesitas que el cuerpo de las velas, es decir, el cuerpo de las nuevas velas que se crean, ¿vale? Su cierre, ¿vale? El cierre de la vela, el cuerpo, tiene que cerrar por encima de lo que es la estructura, ¿vale? Del cuerpo de la estructura. Fíjate como aquí esta vela todavía no, pero esta vela cierra, el cierre es por encima del último cuerpo de la estructura creada, ¿vale? Entonces aquí ya podemos confirmar que se nos ha creado un cambio de estructura. Cordialmente se le llama Market Structure Shift, MSS. Con este MSS necesitamos ver, fíjate que el MSS ha sucedido tras haber liquidado este low y haber entrado dentro de la ineficiencia de 4 horas, ¿vale? Muy importante. Fíjate cómo dentro de este rompimiento, dentro de este MSS, se encuentra nuestro gatillo. ¿Cuál es nuestro gatillo? El gatillo es el Fair Value Gap. Fíjate como si yo marco el punto más bajo y el punto más alto de la primera vela y el punto más bajo de la tercera vela, fíjate como aquí se crea un Fair Value Gap en 5 minutos. Y aquí es donde nosotros tenemos nuestro gatillo. Aquí es donde nosotros posicionamos nuestra orden de compra. Ponemos el stop loss por debajo de la última estructura creada, el último punto creado, y buscamos ese alto, ese último alto creado. Fíjate cómo el mercado viene, rellena la ineficiencia y automáticamente se dispara para llegar al objetivo. Es así de sencillo, no quiero que te compliques más. Quiero que vayas a favor de la tendencia. Quiero que esperes a que rellene una ineficiencia en temporalidades mayores, como has visto en H4. Quiero que esperes ese cambio de estructura, fijándote en los cuerpos, ese Market Structure Shift. Y quiero que en ese cambio de estructura, sí o sí, se te haya generado un Fair Value Gap. Si no se te ha generado, no es válido. Si se te genera el Fair Value Gap, es más que válido para entrar en esta operación. Si consigues hacer eso, vas a aumentar muchísimo el win rate y vas a mejorar una auténtica barbaridad
como trader. Con esto que te he enseñado, a pesar de que sea la base, lo principal, te aseguro que si lo implementas no tengo ningún tipo de duda en que vas a mejorar considerablemente como trader. Ahora bien, si realmente quieres dominar ICT y quieres dominar el mercado como un auténtico máster y usarlo como yo lo hago para ganar dinero todas las semanas, te invito a reservar una llamada totalmente gratuita 1 a 1 conmigo en la que te voy a enseñar cómo funciona la academia de Mastery Trade y cómo puedes lograr pasar cuentas de fondeo, tener payouts constantes y poder vivir del trading. El trading no se trata de saber mucho contenido aleatorio, no. Lo que tienes que hacer es enfocarte únicamente en una metodología, estudiar a la precisión esa metodología y lo más importante, que esa metodología sea sencilla de entender y te explique cómo funciona el mercado. Porque si tú entiendes cómo funciona el mercado, no tienes que tener ningún tipo de duda en que cuando tú entiendes algo que haces, no vayas a ganar dinero. Porque estoy seguro que todo lo que tú entiendes a día de hoy, eres capaz de capitalizarlo y hacer dinero con ello. Y con trading pasa exactamente lo mismo.